trabajamos ya de una manera. Es un proceso similar a los 10 pasos que se están mostrando en esta diapositiva. Aquí se vincula lo que es la planificación y la implantación. Esto permite a la organización una gestión de manera continua, ¿sí? Aquí, bueno, estos 10 pasos es muy parecido a lo platicado, iniciamos y decidimos el proceso de planificación estratégica. Entonces ya no es tanto de que hay un líder y que nos va a ir diciendo la clásica, ¿no? Yo tengo un martillo y todo lo veo en forma de clavo, ¿no? Sino que ya en equipo vamos viendo de acuerdo a lo que hemos trabajado, lo que estamos evaluando en el mercado, cómo se está comportando el proceso, podemos ir desarrollando la planificación de la organización. Si recordamos a cuando cambia la versión de la ISO 9001 de la edición 2008 a la 2015, se soltó el trabajar con muchas herramientas y eso nos hizo más flexible. Antes nada más trabajábamos con los planes de calidad incluso en las capacitaciones era de, a ver, cuéntanos, debes de la norma, ¿no? Y había que nos decían, no, son 100, no sé, yo no me acuerdo el número, pero los manejaban muy precisos. Dices ahora, no, ya no me debo de ser tan cuadrado en ese aspecto. Hay varias herramientas de planificación, veamos cuál se adapta a la organización o podemos adaptar y hacer uno que sean dos o más estrategias y las integramos a la organización. Identificamos los mandatos organizacionales, esto es nuestra estructura organizacional, cómo la vamos a trabajar en el sitio, la importancia de la misión de la organización. La misión, la visión de la organización son aspectos fundamentales para la planificación estratégica porque son los que marcan la pauta de hacia dónde vamos a llegar o hacia dónde nos vemos, e incluso los segmentan. Ahorita podemos ver empresas que tienen su misión y valor, perdón, su misión y visión particular, y luego la vemos, pero mi misión 2025, mi misión de aquí al 2030. Sí, ya empiezo a planificar por varias etapas. Los valores de la organización también son un parámetro muy importante porque son con los que vamos a fundamentar la cultura de la organización. El, el tema de la cultura tiene aproximadamente unos 18, 19 años que se han estado trabajando, pero ya no nada más por cultura de que nos lo pida una norma, por ejemplo, del 2012 para acá, los esquemas de GFCI, empezando con BRC y otros que nos van pidiendo la cultura de inocuidad. No, aquí lo que hablamos es que estos valores son la cultura de la organización, no es una cultura normativa, una cultura donde decimos, bueno, ¿cómo quiero que se comporte mi personal? ¿Cómo queremos que se comporten mis compañeros? ¿Cómo queremos que sea el comportamiento o el impacto que tiene la organización con la comunidad? Evaluamos los entornos externos e internos, que son los que nos van a estar impactando, pero también los que vamos a estar impactando nosotros, los problemas estratégicos que enfrenta la organización, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar o que vamos a detonar para gestionar esos problemas. El 7 es muy importante, revisar y adoptar las estrategias o el plan estratégico. Pero el punto clave en ese paso 7 es la revisión. Reiterando lo que decía en el anterior diapositiva, no está escrita en piedra nuestra planificación estratégica. Tenemos que establecer los criterios, sí, pero debemos de adaptarnos. Regresando a la definición, debe de ser flexible para adaptarse a los cambios. El octavo, que es la creación de la visión organizacional, retomando la parte de los valores, enfocamos la visión de la organización. El 9 es desarrollar el plan de implantación eficaz. Aquí tenemos que tomar en cuenta el entorno interno, el personal con el que trabajamos, cómo los queremos desarrollar, cuál es el camino por el cual que podemos pensar que se va a implantar. Por ejemplo, me tocó una empresa donde estaba en una zona rural hace 8 o 9 años, no, ya una década, donde me tocó auditarlos y cuando me mostraron los planes de capacitación estaban hechos de cortos de películas y con eso tomaban un tema, les explicaban y tomaban cortos de películas y así se le quedaba más grabado a la gente. Pues quizás en una planificación estratégica no podamos hacer eso, de estar tomando cortos de películas, pero sí vamos a buscar la manera o debemos de buscar la manera de que todos los miembros de la organización la puedan ir entendiendo y esto vamos haciéndolo en cascada. Y hay que estar monitorizando estrategias y el proceso de planificación. Retomando la parte del 7, vamos a revisar la información, hay que monitorizar los resultados
y el proceso de la planificación estratégica. Hay que asegurar que sí se estén alcanzando los resultados que estamos buscando y esperando. Ahora bien, el- la planificación estratégica podemos encontrarla que es muy parecida a lo que es los planes de mejora continua. Sabemos cuándo vamos a arrancar, cuándo vamos a detonar, pero no tiene un fin. Es como un viaje, es como si nos sacáramos el premio de un viaje alrededor del mundo, pero nosotros no queremos parar, solo vamos a estar haciendo escalas. Y esas escalas en cada punto que lleguemos es la evaluación, ¿sí? Entonces, esta etapa de la evaluación es esencial para la continuidad de la planificación estratégica. Cuando lo que veíamos en lo anterior es, bueno, ya mis estrategias las implementamos o nuestras estrategias ya han sido implantadas en el periodo de tiempo razonable y el equipo con el que estamos participando, el equipo de planificación, debemos revisar cada una de esas estrategias, medir los resultados contra las expectativas y decidir cuál es el plan de acción adecuado para llevar a cabo o para llevar al equipo a un nuevo ciclo de planificación estratégica. Para esto, pues no, nosotros como parte del equipo de planificación estratégica debemos de definir roles y responsabilidades tanto para la implantación completa del plan, así como para definir cuándo se han cumplido las metas y los objetivos. Ahora, algunas preguntas clave para, para esta evaluación pues, son estas seis, ¿no? Obviamente no está limitado, son seis sugeridas. La primera, obviamente, es la más crítica. Si se han alcanzado las metas y los objetivos en el plazo previsto. Si es así, bravo, excelente. Hay que reconocer, recompensar y comunicar el progreso, ¿sí? Porque no todo es tener reuniones para regañar, para llamar atención o para enderezar el rumbo. También es válido reconocer, incluso si recordamos de las 8 disciplinas, la octava es esa. Vamos a reconocer el esfuerzo del equipo. Ahora, ya evaluamos con base al plazo de tiempo que definimos, no se alcanzó, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿el plazo era realista? Quizás fuimos demasiado optimistas, ¿no? Y el plazo fue muy corto. Entonces veamos, vamos en el camino, se está mejorando, entonces nada más es modificar el plazo. La otra opción es, bueno, ¿y si han proporcionado los recursos adecuados? Porque pudimos haber hecho una planificación tal como nos lo marcan las normas ISO, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Y es tu planificación para alcanzarlos. Y en esos estamos incluyendo recursos. Pero ¿y si no se proporcionaron? Quizás esa fue la razón. Todo estaba bien, pero por X o Y circunstancias no pudimos obtener los recursos. ¿Se han priorizado las tareas de manera adecuada? Sí, a veces eso es lo que puede costar un poco más trabajo, cómo priorizar, porque podemos tener una lista muy grande de tareas y todas las queremos hacer al mismo tiempo. Y a veces decimos, bueno, esto es más fácil y la hago primero, pero en ocasiones el dedicarle tiempo a las fáciles no necesariamente eran las más importantes a las que tenemos que priorizar. O si en todo caso se podrían modificar esas prioridades, quizás en algún momento, por el método que empleamos, no las priorizamos de manera adecuada. Otra opción puede ser modificar los objetivos. Si recordamos de la metodología SMART, dependiendo de cómo la encontramos la traducción, una de esas nos marca que también debe ser alcanzable. Y quizás esta está muy parecida con el primero. Quizás era alcanzable en un cierto plazo, pero ya en el plazo cuando lo planteamos no era alcanzable. Y la última, que es parte de la mejora continua. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje derivadas del seguimiento de estas actividades? No es nada más hacer las actividades por hacer, sino también aprendemos de los tropiezos, ¿no? Hemos encontrado en mucha literatura, podemos encontrar frases donde nos alientan a eso, a no desesperarnos, a no rendirnos. Y si les gustan las películas de superhéroes, recordarán que en la de Batman Begins, una de las frases o la frase que más se le queda grabada a Bruce Wayne era la que le decía el doctor Thomas, su padre, ¿no? Decía, ¿para qué caemos? Para aprender a levantar, ¿no? Ese es el punto 6 en el que se centra. Ok, quizás no lo alcanzamos, pero ¿qué aprendimos?
También lo vemos en las normas ISO, que nos hablan, sobre todo en la norma ISO 9001, que nos habla del conocimiento de la organización, que no se debe de perder. Ok, este es un tema importante. Se reconocen las dificultades de implantar una nueva estrategia, ¿sí? A veces no hay consenso de cuál fue la verdadera causa del fracaso, ¿sí? Lo más fácil es encontrar excusas, pero sin embargo, ahora el foco se puede desplazar de la reducción de costos, reducción de personal, la reingeniería de proceso, buscar el aumento del rendimiento operativo, expansión, estrategia, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos evitar? ¿Sí? Estos 7 ejemplos o estos 7 obstáculos son los que debemos de buscar evitar cuando estemos trabajando en la implementación. El primero es cuando llegamos a la conclusión de no vale la pena implantar la estrategia. De entrada necesitamos que la estrategia tenga apoyo de la dirección. Debemos de asegurarnos que la dirección sea el primer convencido de que la estrategia, la planificación que desarrollamos, el plan que trazamos es el adecuado. Y el segundo también tiene que ser por parte de nosotros, de los que estamos diseñando la estrategia. Esta estrategia tiene que ser innovadora, claro, pero también realista, específica y le debe de dar a la organización y al personal algo que esperar. Entonces, sí, lo primero que debemos evitar es caer en el no vale la pena. Y porque lo más difícil, hablaba de cultura en las diapositivas anteriores, lo más difícil es cambiar una cultura, es cambiar la manera de trabajar, es cambiar siempre lo hemos hecho así. Me tocó hace muchos años ya en una empresa de lácteos que trabajaban con muy malas prácticas. Les estoy hablando para los que viven en México, trabajan con normas mexicanas. En ese tiempo todavía no existía la NOM 251. Les estoy hablando de finales de la década de los 90. Trabajábamos con la NOM 120. Y, y lo primero que vi el primer día, una falta total de buenas prácticas de manufactura, una contaminación por doquier. Entonces, al finalizar el día, voy con el dueño, el director de planta, y lo primero que le empiezo a decir es la lista de hallazgos del por qué creía que teníamos una gran cantidad. Estoy hablando de que casi el 60% de la producción era para reemplazar devoluciones y de producto que llegaba, las cubetas de crema que nos llegaban de crema a base de leche de vaca y de grasa vegetal, eran como un volcán en erupción, se destapaban y se desbordaba la crema. Pues cuando le empiezo a decir cuáles eran, sin tener aún el análisis microbiológico, solo de ver cómo estábamos trabajando, el supervisor de producción me dice, no, no puede ser eso. Me dice, siempre hemos trabajado así, no ha pasado nada, ¿no? Entonces ya estamos tan acostumbrados, ya habíamos normalizado la contaminación de tal manera que se les hacía normal que llegaran devoluciones. Entonces, a veces ese cambio es cuando empieza la gente, oye, ya ni el esfuerzo que estoy dando, no vemos mejoría, y el primer obstáculo es ese. Vamos a encontrar esa resistencia al cambio que nos va a decir que no vale la pena implantar la estrategia, perdón, y es lo primero que tenemos que enfrentar y motivar para el cambio. El segundo es la falta de claridad en la implantación. Eh, Esto igual también visto por la experiencia, que muchas veces se suele ignorar la planificación de la implantación. Tenemos un plan de acciones, tenemos una urgencia por comenzar. Pero hay una serie de cuestiones que debemos de abordar antes, lo que ya mencionaba hace unos minutos. ¿Cuáles son las prioridades? Podemos tener 20, 30, todas las actividades que querramos, pero debemos de ir priorizando. Debemos de asignar plazos, porque si no asignamos plazos realistas, con lo que habíamos en la anterior diapositiva, bueno, y no se alcanzó en la evaluación, no veamos los plazos, porque quizás esos plazos tan exigentes de que sobre todo últimos años, que estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Digo, ni siquiera estoy seguro de si existe la palabra, pero lo he escuchado mucho. Entonces, pensando en esa inmediatez, nos lleva a que no alcancemos o no se lleguen a alcanzar los resultados en los primeros plazos establecidos, y eso puede llegar al primer elemento otra vez, que no vale la pena implantar la estrategia. No olvidar las lecciones aprendidas, vamos arrancando, vamos trabajando, vamos guardando esa información y que no quede como un intento fallido.
El tercero es las partes interesadas no comprenden la estrategia. Podemos ser unos grandes expertos. De hecho, no sé, podemos decir es que traigo tanta experiencia, he planificado, y como me tocaba ver al principio que llegaban los consultores y le entregaban así un paquete a la empresa y le decían, aquí están todos los documentos, aplica la función de buscar y reemplazar, donde dice a la empresa, le pones tu nombre y listo. Y dices, eso no es un sistema, ¿no? Y lo mismo va a pasar en la planificación estratégica, no podemos llegar a una lista de actividades que ya hice yo en una empresa y dejárselas a otra para que nada más lo sigan y yo en un mes voy a ver cómo funciona. No. Aquí necesitamos conocer la empresa, necesitamos conocer la operación. Entonces, una de estas funciones es poder vender y explicar la estrategia a todos, porque eso les vamos a mostrar qué es lo que queremos lograr. Entonces, tenemos que conocer el contexto de la organización, tenemos que conocer qué es lo que se espera al momento de que estemos planificando la estrategia. Entonces, eso no puede venir ya de algo que ya habíamos hecho antes, nada más. Sí, nos va a servir, es conocimiento que tenemos, pero aquí tenemos que ver qué es lo que necesita la operación. Entonces, lo primero es comprender la estrategia, su importancia y cómo nos va a afectar a cada uno de los que participamos en la organización. Entonces, este plan de implantación no solo es de incluir a la alta dirección, sino también a gerentes, mandos medios, supervisores y a otras y a todas las demás partes interesadas en la operación. Otra es que no se han aclarado estas responsabilidades, ¿no? Y en ocasiones lo dejamos muy ambiguo. Desarrollamos una serie de actividades y todo queda como el nombre de un departamento, ¿no? Esta tarea la va a hacer producción, esta tarea la va a hacer mantenimiento, esta la hace aseguramiento de la calidad y así. Entonces, no damos las responsabilidades de manera específica y claras para la implementación de la estrategia. Entonces, si la tarea de la implementación queremos que sea más fácil, es asegurar que la red se extienda lo suficiente para dar sentido también de propiedad, sentido de compromiso y responsabilidad para que se lleve a cabo. Una responsabilidad sin autoridad termina regularmente en un fracaso total. Entonces, tenemos que asegurar que las instrucciones sean claras y estar monitorizando el progreso de esa implantación. Bueno, sobre este punto, el quinto, el compromiso del CEO y los actos directivos disminuye cuando comienza la implantación. Aquí sí, obviamente, para que la implantación sea exitosa, tenemos que asegurar que la alta gerencia se pueda ver comprometida durante toda la fase de la implantación, para que vea cuál es la visión, la comunicación de todos los elementos, porque esa es la importancia de la estrategia para asegurar el futuro de la organización. Normalmente sí nos dan el impulso inicial, pero también tenemos que asegurar que, por eso hablábamos de los plazos que sean importantes y la prioridad de las tareas también para que vaya viendo y que no se cree al principio, otra vez, que no vale la pena implantar la estrategia. El de que no se reconocen los obstáculos. Les mencionaba desde las dos metodologías anteriores, la de los 80 o ya en este siglo, eh, el entorno externo es cambiante. Entonces, las organizaciones es normal que encuentren obstáculos durante la fase de implantación. Aquí es importante que se reconozcan como reales y se aborden rápidamente. Reiterando, esta planificación es flexible o debe ser flexible. También aquí es donde invitamos a que todos participen. No es nada más de que pues, yo soy el bueno, yo soy el que tiene la experiencia, yo soy el que sé. No, debemos de alentar a todo el personal a buscar soluciones innovadoras para superar los obstáculos que se van afrontando. Lo recordamos de la expresión clásica, que dos cabezas piensan más que uno. El séptimo nos dice, la implantación de la estrategia se centra en la alta gerencia. Las organizaciones creen que el desarrollo y la implantación de la estrategia son responsabilidad de la alta dirección o de la alta gerencia. Mientras se implanta la estrategia, la organización debe dirigir el negocio, debe dirigir la empresa y cumplir los objetivos para satisfacer las necesidades o expectativas de los clientes. La alta dirección, los accionistas, lo que esperan es que esta estrategia se implante sin permitir que su rentabilidad o el servicio al cliente disminuya. Así que tenemos que asegurar que esta implantación, el plan de la implantación debe integrarse con las actividades diarias de la organización. ¿Qué es lo que nos toca? Incluso nos llega a tocar a veces cuando estamos desarrollando o implantando un sistema de gestión.
Y me dice, no, pues es que yo tenía este trabajo y ahora tengo que hacer más actividades, ¿no? Empiezan a lo que veíamos en el anterior, que empezamos a ver como un obstáculo, pero ya después dimos, no, es que no se está quejando, no, hay que ver cuál es la situación por la cual lo empezamos a ver como obstáculo. Entonces, digamos como conclusión de estos temas nada más es la estrategia de la empresa tiene un fuerte impacto en su ventaja competitiva. Es un proceso exhaustivo, sí, y requiere mucho tiempo también, pero también crea nueva energía, nuevas ideas y reitero, cuando veamos los principales beneficios, nos ayuda con el trabajo en equipo. Esto también va a dar dirección, visión y responsabilidad a la organización y al mismo tiempo va a proporcionar a todos, a la misma organización, al personal, a nuestros compañeros, a todas las partes interesadas, un sentido de dirección para lograr la visión y los objetivos que nosotros mismos definimos, ¿no? Y por lo tanto son objetivos compartidos.